Padre Celestial, muchas gracias, precioso Dios, por darnos la oportunidad de disfrutar de un nuevo día, un nuevo amanecer, Señor. Gracias porque tú comenzaste una buena obra en cada uno de nosotros, Señor, y tú la perfeccionarás día tras día, Señor. Yo creo en el nombre de Jesús, que cada palabra que hemos estado estudiando día tras día, Señor, cumplirá el propósito por el cual tú la envías, Padre amado. Yo te pido en este momento, Señor, en esta hora en que mi hermano y mi hermana me escuchan, Señor, prepara su corazón, prepara sus vidas para tu palabra. Ahí donde estás, mi hermano, dile: Señor, prepara mi corazón para tu preciosa palabra. Que tu palabra se haga vida, en mi familia, en mis hijos, en mis generaciones. Dile: Señor, dame sabiduría, dame discernimiento para comprender tu preciosa palabra. Instrúyeme, guíame hacia tu preciosa verdad y que tu verdad me haga libre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Hoy quiero que vayamos a estudiar un tema que yo sé que nos va a edificar bastante, y este tema yo quisiera llamarlo: el hombre es inconforme cuando tiene un corazón duro. Y es que en la vida siempre nos vamos a encontrar con personas que están inconformes con todo lo que pasa a su alrededor. Pero a la hora de confiar o de creer en Dios, la gente siempre va a tener una u otra excusa. Siempre. Y siempre va a buscar errores, defectos en aquel que da el mensaje para no recibirlo. Y es que yo te digo algo: más importante que el mensaje, más importante que aquel que envía, que aquel que predica el mensaje, más importante que el mensajero es el mensaje, y más importante que el mensaje es aquel que envió el mensaje. Y muchas veces el ser humano pone su mirada en aquel que envía el mensaje, aquel que está dando el mensaje, y no en aquel que envía el mensaje. Sé que parece un trabalengua lo que acabo de decirles, pero lo que quiero darles a entender es que más importante que aquella persona que nos está dando el mensaje es aquel que envió el mensaje y el mensaje mismo. Muchas veces dejamos de oír una palabra de Dios porque X o Y predicador no nos gusta, porque no nos gusta la forma en que habla, no nos gusta su voz, X o Y razón para no recibir el mensaje que Dios nos está dando. Y de eso se trata el tema de hoy. Por eso quiero que me acompañes a Mateo capítulo 11, el versículo 16 al 19. Dice: Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí estamos viendo cómo en esa generación, en la época de Jesús, no es muy diferente a la época actual, a la época nuestra, donde la gente busca X o Y razón para no creer en la palabra de Dios, donde la gente busca excusas para no recibir el mensaje del evangelio. Por eso aquí Jesucristo nos dice: es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis. Lo que nos está diciendo es que la generación actual y la generación de aquel entonces era como aquellos niños caprichosos que se les ofrece un juego divertido o un juego triste y no aceptan ninguno de los dos. Es decir, que así también existen hombres
inicuos que no aceptan a los servidores de Dios, que no aceptan a ese siervo de Dios, a ese pastor, a ese predicador por X o Y razón. Y Jesucristo nos da un ejemplo y nos dice, miren, vino Juan el Bautista proclamando un mensaje duro de arrepentimiento, que vivía de una manera austera, en desiertos, que solo comía langostas, miel silvestre, vestía ropas de pelo de camello, y dijeron los hombres, este hombre está loco y tiene un demonio. Pero dice que luego vino Jesús, que tenía una vida más sociable y comía y bebía y participaba en las fiestas y traía un mensaje de esperanza para los más desposeídos, y dijeron estos mismos hombres que era un comilón y bebedor de vino, amigo de pecadores. Así ha sido en esa época y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, donde Dios ha enviado a diferentes mensajeros. Por eso les hablaba del mensajero. Dios ha enviado mensajeros a lo largo de la historia de la humanidad, cada uno con diferentes estilos de vida y diferentes estilos de predicar. Pero como ellos solo buscan lo negativo para justificar su mala manera de vivir, su impiedad, hoy en día hay personas que nunca deciden a buscar a Dios con todo su corazón, sino que siguen en sus pecados y justifican su mala manera de vivir, su impiedad, su mala actitud, criticando a una y a otra iglesia. ¿Te parece eso extraño? Eso se veía en aquel entonces y se sigue viendo hoy en día, porque el enemigo sigue nublando el corazón de las personas, haciéndose fijar en los errores de la gente. ¿Cuántas personas no se alejan de la iglesia? ¿Cuántas personas no dejan de buscar a Dios porque ven errores en aquellos mensajeros? Por eso te decía que más importante que el mensajero es el mensaje que ese mensajero está dando. Pero más importante que aquel mensaje que el mensajero está dando es aquel que envió el mensaje. Por eso no pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Jesús, que es el único perfecto. Si tú pones tu mirada en el hombre, te vas a desilusionar, porque el hombre es imperfecto y tarde o temprano te va a terminar fallando. Por eso a esto se refería Jesucristo. En aquel entonces Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, y buscaban la forma de no creer en sus palabras. Y hoy en día hay personas que nunca se han decidido en buscar a Dios con todo su corazón y siguen en sus pecados, siguen justificando sus malas actitudes, sus malas maneras de vivir, se la pasan criticando la forma de predicar de la forma de predicar del otro, se critican una iglesia, critican otra, hallando un defecto una y otra vez, y así sucesivamente, mis hermanos, sin decidirse, sin saber que el verdadero problema está en ellos. Mis hermanos, cuando nosotros nos volvemos de esta manera, no estamos sino mostrando que el verdadero problema está en nuestro corazón. El problema no es la iglesia, el problema no es el que predica, el problema está en nosotros. Por eso, en cierta ocasión alguien dijo, cuando alguien encuentre la iglesia perfecta, que no entre en ella, porque entonces dejará de serlo. Así es, mis hermanos, las iglesias están llenas de gente imperfecta, luchando por la perfección. Es un hospital de almas necesitadas de la redención divina, y aún sus dirigentes, los pastores, los servidores son personas imperfectas. Pero nuestra esperanza radica en las promesas de la palabra de Dios y de Jesucristo. Por eso nuestra mirada no tiene que estar puesta en aquellas personas. Por eso Jesucristo terminó diciendo en el versículo 19, dice, pero la sabiduría es justificada por sus hechos, dice en la versión Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional dice, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. La versión Lenguaje Actual dice, pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba en sus resultados. Palabra de Dios para todos dice, pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que le siguen. Mis hermanos, en pocas palabras, tú te vas a dar cuenta del poder de la palabra cuando tú empieces a vivir la palabra, cuando empieces a dejar que la palabra de Dios transforme tu vida, sin importar lo que los impíos hombres digan.
La sabiduría de Dios y su acción redentora en esta tierra es confirmada en aquellos hijos de Dios, es decir, en aquellos que con humildad reciben la palabra de Dios y creen para ver con sus propios ojos la mano de Dios moviéndose en ellos. Hoy Jesucristo te dice: deja que mi mano poderosa haga una obra preciosa en tu vida. No pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Lo cierto, mis hermanos, lo cierto es que aunque los hombres critiquen los designios de Dios y no reciban a sus mensajeros, su mensaje es ratificado por las obras y resultados que acompañan a los que anuncian, y especialmente por sus hijos que viven de acuerdo a su palabra. Si hay gente en tu familia, hoy te digo, si hay gente en tu familia que te critica, amigos, compañeros de trabajo, que no aceptan el mensaje del evangelio, que se burlan de ti, que te critican porque tú crees en la palabra de Dios, deja que la misma palabra de Dios te defienda. Como veíamos en los mensajes anteriores, deja que Jesucristo te defienda. Tú sigue creyendo, tú sigue aferrándote a la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a transformar tu vida y ellos van a ver esos cambios. Y es ahí donde la palabra de Dios va a tocar sus vidas a través de tu testimonio, a través de los resultados de tu creer en la palabra de Dios. Y eso es para un testimonio para tu familia, y muchos van a creer por la transformación que Dios va a hacer en ti, en tus hijos, en tu esposo. Por eso no dejes de luchar. El reino de los cielos avanza a pesar del viento, la marea y la oposición que el enemigo quiera tener. Pero hoy aférrate a la palabra de Dios. Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida, es poderosa y es eficaz. Señor, y hoy penetra hasta lo profundo de nuestra alma, Señor. Ayúdanos a creer, quita toda duda. Llévanos a poner nuestra mirada en ti, mi Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo, haz que tu palabra se haga vida en aquellos que me escuchan. Que sus vidas se vuelvan un testimonio viviente, Señor, de que tú eres poderoso, de que tú aún sigues transformando vidas y corazones, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor, y muchos que se han burlado de ellos, muchos que los han criticado, los han señalado, se han burlado, los han humillado, Señor, van a tener que reconocer que sus vidas son un ejemplo viviente, un testimonio viviente de que tú existes, de que tú eres real, Padre. Yo creo que tú vas a hacer milagros en aquellos que me escuchan. Padre, sanidades, libertad, Señor, ascensos en sus trabajos, mejores trabajos van a conseguir. Padre, porque tú vives, dile, Señor, mi Redentor vive, mi Dios vive, Jesucristo vive en mí, vive en mi casa, vive en mi familia. Padre, hoy abre los cielos sobre la vida de mis hermanos. Prospéralos, fortalece su espíritu, fortalece su confianza en ti, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. A ti sea la gloria. Tú seas glorificado en la vida de mis hermanos. Sé glorificado en sus hogares, en su vida financiera, espiritual, material, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor, emocional, sentimental, de salud, en su cuerpo, Señor. Glorifícate, Señor. Haz una obra preciosa en ellos. Yo lo creo, Padre. Tú respaldarás tu palabra. Tú respaldarás tu palabra. Y yo creo que tú vas a hacer milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Que la gracia, el favor de Dios esté sobre tu vida hoy y siempre. Amén.